sea Él el que ministra la vida de cada uno de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ante tu presencia estamos elevando nuestra oración a ti, pidiéndote que el poder de Dios se derrame, se manifieste grande y poderosamente en este cuerpo de Cristo. Sé tú ministrando nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso: la fe sin obras es muerta. Texto bíblico, Santiago 2:14. Vamos a leer hasta el 18. La palabra, cuando tengan texto bíblico me dicen amén para que podamos dar inicio a la lectura. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechan si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Amén. La palabra del Señor es muy hermosa. Ven que hemos estado estudiando el libro de Santiago. Amén. Y hemos entendido el propósito de Dios cuando nos exhorta a que el cristiano tome o obtenga el conocimiento de lo que es llamarnos hijos de Dios o buscar nuestra salvación. Amén. Los creyentes por mucho tiempo han caminado buscando a Dios, pero con muy poco entendimiento y deseos de conocerle o de ser salvos. Y cuando sienten que han buscado a Dios y no han podido encontrar su poder, terminan alejándose de las cosas de Dios y muchos hasta blasfemando. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No es palabra por ser palabra. Esta palabra tiene poder. Amén. Esta palabra proviene de Dios. Amén. ¿Por qué razón no pudieron lograr su propósito? Una buena pregunta. Un poco controversial la pregunta, o difícil. Es por la razón que el hombre no pone a trabajar su intelecto y no puede conocer o distinguir entre el ciervo y el lobo. Llega el momento en que todo el que le dice que es hijo de Dios o ministro o pastor o profeta creen que de verdad es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué cree el hombre o la mujer que todo aquel que dice ser hijo de Dios lo es? Es por falta de conocimiento, por falta de espiritualidad. Amén. Porque cuando hay conocimiento, cuando hay espiritualidad, ustedes van a entender cuando alguien les está engañando o cuando alguien les está diciendo la verdad. Amén. Aunque quiere cuidado, su palabra dice que aún los escogidos serán engañados. Amén. Porque hay gente muy hábil, con mucho conocimiento en la carne, pero tienen el conocimiento y pueden trastornarle su camino como hijo de Dios.
Muchos hijos de Dios buscamos que nos digan lo que queremos oír, inconscientes por no poder meditar que el camino que hemos tomado es escabroso, es estrecho. El intelecto que Dios nos dio está dormido, no puede percibir la gracia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. O, dijo Pablo, se ha embotado el entendimiento del hombre. No pueden llegar a comprender el bien y el mal. Aunque tengamos las Sagradas Escrituras, simplemente las entendemos mal o las usamos mal. Lo difícil es por no amar a Dios o conocerle. La falta de conocimiento o ignorancia conlleva al hombre al fracaso de su vida. Cuando les hablo de ignorancia, no es que alguien los trate a los hijos de Dios como ignorantes, sino es ignorar el propósito de Dios o el conocimiento de su palabra. Entonces nosotros tenemos que buscar el conocimiento espiritual. En el conocimiento espiritual el hombre se va a desarrollar con una fe que pueda salvarle. Y es ahí donde ustedes van a entender, o todo hijo de Dios pueda entender, el por qué la fe sin obras es muerta y las obras sin fe de la misma manera son muertas. ¿Podrá la fe salvar o salvarle? Esta pregunta es para los creyentes que pregonamos la fe en Jesucristo. Porque si hay alguien en el mundo que pregone fe, es el cristiano. Pero hay algo, ¿podrá esa fe salvarlos? En la iglesia la mayoría dicen tener fe, pero sin tener un corazón sincero para el Señor y su palabra que nos guíe. Amén. Si no estamos conociendo el propósito de la palabra de Dios, lo que va a pasar es que no vamos a tener obras, porque no vamos a obrar conforme Dios quiere que obremos para que se convierta en una fe salvadora. Sí, amén. La fe en el Señor siempre debe de estar acompañada de obediencia, de amor a Dios, de amor al prójimo. Porque la fe no es solo una confesión acerca de Jesucristo, sino también una actitud que brota del corazón del creyente que desea seguir a Cristo como su Salvador. Amén. Amén. No es lo mismo decir yo un día acepté a Cristo que aceptar a Cristo y obedecer su palabra, Sí, amén. vivir por ella. Amén. Hermano, sí, sí. El texto bíblico del libro de Mateo 16:24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Es ahí donde el cristiano, cuando acepta a Cristo, ha tomado el sacrificio de Cristo. ¿En dónde pagó el sacrificio el Señor? Fue en la cruz. Ahora esa cruz es la que ha tomado usted para poder crucificar sus pecados. Y esos pecados ahí mueren en la cruz. Amén. No lo llevó a la cruz y descendió de vuelta con los mismos pecados. Porque entonces Dios miente si no perdona esos pecados. Cuando los crucificó en la cruz, Dios le perdonó. Y ahora va a comenzar una vida diferente, en obediencia. Una vida como una nueva criatura. Amén. Santiago exhorta y llama
la atención a que la verdadera fe debe de ser sincera y constante para que pueda contribuir a la formación del creyente. El creyente día con día tiene que crecer en fe, en conocimiento, en el amor a Dios. En el versículo 17 dice así: también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No puede el hombre vivir solo por fe, porque entonces no podrá heredar el reino de los cielos. Sí, amén. ¿Qué le hace falta a esa fe que dice tener? Son las obras. Amén. Arrepentimiento de corazón, amar a Dios, amar al prójimo, obediencia a Dios. Amén. La fe salvadora es la que determina la regeneración del creyente. No se salva un creyente, uno que se llame creyente y vive en una vida de desorden o degenerada. El creyente que se salva es porque ha podido obedecer a Dios. Amén. Las obras sin fe son muertas y la fe sin obras es muerta. Pero Jesucristo nos enseña cómo podemos darle vida a la fe y a nuestras obras. Todo es hermoso cuando nosotros leemos la Escritura y tenemos un momento de meditación. El libro de Juan 3:3 dice: respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Esa es la primera obra que tenemos que hacer. No puede vivir llamándose cristiano sin regeneración, sin arrepentimiento. Pero el verso 6 del mismo capítulo 3 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. ¿Cómo nació usted de nuevo? En el Espíritu. Eso es lo hermoso. Esto no hay secreto ni claves. La palabra de Dios es poderosa y tiene vida. Es vida para todo el que la entiende y puede ejercitar su mente y corazón en la obediencia a Dios. Amén. La verdadera fe siempre se manifiesta en obediencia y arrepentimiento. Obediencia y arrepentimiento. Ahí va a formarse con fe y salvación. Amén. Gloria. En el verso 22 del libro que empezamos a leer para el mensaje dice: ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Amén. Es ahí donde el cristiano se arrepiente de corazón, puede haber perfección en la fe para salvación. Sí, amén. No hay alguien que me diga soy salvo, me voy con Cristo, sin haberse arrepentido de corazón o regenerado su vida. Amén. Lo acaban de leer en el libro de Juan. No puede heredar el reino de los cielos alguien que no ha regenerado su vida. De la misma manera puede decir soy salvo porque tengo fe, pero si no tiene obras su fe es muerta. ¿Por quién recibimos la gracia y la fe? Es una pregunta en la que debemos de meditar. ¿No fue por el que nos llamó al arrepentimiento? Por medio de Jesucristo. Si Él nos llamó al arrepentimiento, nosotros tenemos que vivir arrepentidos de corazón. Amén. La única fe que salva es la fe que obra por amor, y eso es lo que está haciendo falta en las iglesias. Sí. Amor a Dios. Si usted ama a Dios, va a empezar a obedecer a Dios, va a empezar a amar a su prójimo.
Sí, amén. Va a empezar a obedecer y a dar pasos para el reino de los cielos. Amén. La única fe que salva es esa. Gloria. El libro de Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor de Dios. Amén. Esa fe que va acompañada por la obra regeneradora cuando aceptó a Cristo como su Salvador personal. Amén. Por otra parte, no debemos pensar que se manifiesta la salvación por esfuerzos propios, sino por la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo y la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace nuestro Señor en estos tiempos? Él intercede ante el Padre por nosotros. Mientras el Espíritu Santo, ¿qué está haciendo? Guiándolos, Amén. mostrándolos el camino, dándolos la capacidad de sobrellevar lo que venga en esta vida. Amén. Gloria a Dios. Él es el que nos guía. El libro de Hebreos 7:24 dice: mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Lo que les acabo de decir que hace Jesucristo ahora, está intercediendo por nosotros. Amén. Hay poder en Jesucristo cuando el hombre tiene la capacidad de hablar con Dios. Amén. Cuando usted eleva una oración, nuestro Señor Jesucristo le está mostrando a su Padre que nos hemos arrepentido de corazón, que tenemos la capacidad de pedirle, de clamar, Sí, amén. que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, como también la capacidad de poder amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Todo esto obra en la vida del creyente para que pueda responderle a Dios por fe y para fe. En el libro de Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Esa fe que crece en el Hijo de Dios, un Hijo de Dios arrepentido de corazón, sabe que se está manifestando el poder de Dios en el corazón del hombre. Amén. Saben que Dios se mueve, se manifiesta en este lugar. Amén. Gloria. No fue justificado por las obras Abraham, dice nuestro Padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué ejemplo más hermoso el que Dios nos da por medio de la palabra? Sí, amén. La gracia es la presencia y el amor de Dios por medio de Jesucristo, que dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué reciben los creyentes por la obra del Espíritu Santo? El sello del Espíritu Santo, la guianza. Él es el que ministra nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién imparte misericordia, perdón y deseo y poder para hacer la voluntad de Dios? Solamente el Espíritu Santo de Dios. Amén. El amor de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ese es el amor de Dios. Gracias, Señor. Dios da una medida de gracia como don.
a los incrédulos para que puedan creer en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios da gracia a los creyentes para que sean libres del pecado y de la muerte. Y después de eso, el cristiano puede recibir milagros, puede recibir muchas cosas, el vivir bien, el ser sanos, el ser libre de cautividades, por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Pero eso es el amor de Dios en el corazón del hombre. Amén. El libro de Romanos 6:20 dice, porque cuando creíais o erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Amén. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Alabado el nombre del Señor, Amén. porque es eso lo que Dios nos ha traído, el hacerlos santos. ¿Por qué llegamos a ser santos? ¿Sí entendemos el por qué hemos llegado a ser santos nosotros? Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, no puede llamarse santo. Si el hombre no puede entender lo que está haciendo en esta vida y viene a la iglesia y sale igual sin entender nada, hay algo que hace falta. Porque el Hijo de Dios debe de tener el conocimiento de qué está haciendo para su salvación. Amén. Si ustedes, o todo hijo de Dios, buscó el santo evangelio, la palabra dice, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amén. En el caminar con el Señor, lo que están oyendo ahorita, ¿qué es? El santo evangelio del Señor. Sí, amén. Ahí se tiene que revelar en el corazón del hombre la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Ahora usted entiende el por qué tiene que ser justo, el por qué su vida debe de ser en la justicia de Dios. Cuando hablamos del patriarca Abraham, dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? Amén. Ahora medite qué es lo que está haciendo o cómo está obrando usted para que sea justificado por Dios. La fe actúa juntamente con las obras. Y eso es o debe de ser la vida del creyente. Amén. Buscar la justificación por nuestras obras y nuestra fe en Jesucristo. Gloria a Dios. En ese momento de la regeneración, la gracia de Dios va a impartir en cada corazón una medida de fe, Amén. una medida de gracia, la cual usted la tiene que alimentar día con día. Es como el que dice, yo ya fui sellado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben o tenemos el conocimiento que el sello del Espíritu Santo en un acto de pecado desaparece? Amén.
Dice su palabra, si el justo pecare, de cierto morirá. Amén. Amén. ¿Verdad que ya no hay sello? Y si el pecador se arrepintiere, de cierto vivirá. Es una verdad bíblica la cual muchos se equivocan y creen que porque aceptaron y se bautizaron ya son salvos. La salvación se obtiene cuando el hombre o la mujer puede tener la capacidad de mantener ese sello del Espíritu Santo, vivir lo que dice el libro de Juan 3:3. Vivir en el Espíritu. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que es nacido de la carne, carne es. Usted nació del Espíritu, usted se arrepintió de corazón. Sí, amén. Y si ha nacido de nuevo, ahora tiene un nombre que recibe por la gracia de Dios. Ahora se llama Hijo de Dios o un santo Hijo de Dios. Y no se lo da Dios por otra cosa, se lo da Dios por gracia. Y porque usted ha tenido la capacidad de arrepentirse de corazón. Sí, amén. El amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Él dio a su Hijo unigénito. Ahora, ¿qué está dando usted para poder heredar el reino de los cielos? Primeramente tiene que darle muerte a la carne. Gloria a Dios. Dándole muerte a la carne, usted tiene algo que ofrecerle al Señor. Un corazón limpio. Un hombre o mujer justa que ha podido obedecer a Dios. Amén. Dios nos ha dado la capacidad de tener entendimiento, de poder razonar. Tenemos una conciencia. El hombre no puede vivir inconsciente a una verdad bíblica. Si vive inconsciente es porque no conoce a Dios ni su santa palabra. Pero si conoce la palabra de Dios, tiene el hombre o mujer que ser conscientes de lo que está viviendo en este caminar. Amén. La palabra de Dios es algo tan hermoso que el hombre o mujer que empieza a entenderlo puede disfrutar y gozarse en un párrafo bíblico, en un texto bíblico. Sí, amén. Gloria a Dios. Pero si hubiera una manera de ver cuánto cada uno de nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones y preguntarle qué es lo que ha guardado de la palabra de Dios. La palabra de Dios, siendo viva, siendo poderosa, el cuerpo o mente o corazón carnal no la puede percibir y guardarla, la desecha. El 90% de cristianos que leen la Biblia le da sueño. O se molesta porque no le entendió y dejó la Biblia a un lado. ¿Por qué razón le dio sueño o por qué no le entendieron? ¿No han pensado el por qué? Es porque esa palabra es viva, tiene poder de Dios. Gloria a Dios. Y usted vive en un cuerpo carnal. No está pudiendo sujetar su carne a la voluntad de Dios. Es por eso que les he dicho, si yo les doy una revista a leerla y les pregunto mañana, todos me contestan.
Pero si yo les doy un texto bíblico y les pregunto mañana, muy poco contestarán. Y contestan porque cuando van a entrar todavía leen lo que han apuntado. Si no, no se acordaron. Y no es broma lo que les digo, es una realidad y ni es ofensa, es lo que estamos viviendo. Es lo que está viviendo el cuerpo de Cristo. Amén. Es el momento de orarle a Dios y de pedirle que Él nos pueda dar el entendimiento, el deseo, el amor. Usted deje toda necesidad a un lado, que Dios sabe de qué tiene necesidad. Sí, amén. Usted pídale a Dios que le dé amor para el prójimo, amor a Dios, sabiduría, entendimiento, y entonces se formará un cristiano diferente. Amén. Amén. Pero si primero le empezamos a pedir lo material y de ahí le decimos, Señor, dame sabiduría, no tuvo ni sabiduría para pedirle a Dios. Es primero, Dios mío, bendíceme con conocimiento, con sabiduría, con el deseo en mi corazón de servirte, Sí, amén. de cambiar mi vida para tu servicio. Y de ahí pida lo que quiera, pero Dios ha visto su corazón y que su mente está en Cristo y que está pidiendo primero la sabiduría, el entendimiento, el amor al prójimo, cosas esenciales por las cuales podemos heredar el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Dice su palabra, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Amén. Cuando andaba en el mundo, lo mismo le daba hacer o vivir como quisiera. Amén. Con una mente un poco errónea decimos, no, si Dios es bueno, Dios a todo mundo ama. Es una verdad, pero no a todo mundo llevará a descanso. El desobediente irá al infierno y el obediente al reino. Sí, amén. Mas ahora que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Qué diferente las etapas de la vida que tenemos nosotros cuando éramos pecadores, gentiles, como le llamen, ahora que somos hijos de Dios. Amén. Y cuando podemos entender o notar que hay un cambio en nosotros, que hay algo que nos ha hecho diferentes a lo que éramos antes. Amén. El Hijo de Dios, comenzamos cuando aceptamos a Cristo, temerosos, afligidos. Es más, uno decimos, ¿en qué me metí ahora? Ese temor se lo da el diablo porque le aflige su carne. Y es por eso que muchos ya no se vuelven a acercar a la iglesia, porque el diablo los convence sujetando su carne a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Pero el que de verdad se arrepintió, ese persevera, aunque afligido empieza a orar, o si hay una congregación que oren, esa oración le va llenando de fortaleza. Amén. Y aquel cristiano afligido en poco tiempo será un cristiano fuerte en el poder de Dios, en la fe. Amén. Va regenerando su vida y la regeneración de esa vida le va llevando a entender que debe de haber un cambio. Gloria a Dios. El cristiano verdadero cambia hasta su manera de caminar, no digamos su manera de expresarse. Sus malos hábitos tienen que desaparecer Amén. y no los va a obligar nadie. El Espíritu Santo, conforme ustedes vayan obedeciendo o entendiendo la palabra de Dios, le va a ir redarguyendo y viendo el bien y el mal. Amén. Y sus actitudes, si era mentiroso, va a tratar de ya no mentir.
Si era vicioso, va a tratar de dejar el vicio. Mal hablado o degenerado, como le quiera llamar, también Dios se lo quita. Amén. Y es por la obra del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Vamos a concluir con esto. La fe en Jesucristo como Señor y Salvador es una actitud que va acompañada de buenas obras como hijos de Dios. Un creyente regenerado ha muerto al pecado y ha tomado vida por la fe en Jesucristo. Ese es el cristiano, el que ha tomado vida por la fe en Jesucristo. Y en ese camino, en donde toma vida el hombre o la mujer que se arrepiente, va a encontrar algo hermoso. Amén. Va a encontrar la promesa de Dios. Amén. La promesa de Dios no es un milagro o vivir bien o tener algo material. La promesa más hermosa que tiene Jesucristo para su pueblo es salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. Y en esta hora, Jesús de Nazareno, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu y que el poder de Dios pueda tocar la vida de cada uno de tus hijos. Que el poder de Dios se manifieste grande y poderosamente. Que tu preciosa sangre le cubra a cada hijo de Dios. En el nombre de Jesús pido que el poder de nuestro Dios se mueva, se manifieste. Que todo aquel que ha creído en su santa palabra solamente crea, que tenga esa fe en el Señor con una mente regenerada o para regenerar su vida. Y en el nombre de Jesús recibirá su milagro ahora. En el nombre de Jesús, sujeto demonios. En el nombre de Jesús, sujeto enfermedades. Tu palabra dice que en tu nombre echaremos fuera demonios. Que en tu nombre pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En el nombre de Jesús destruimos cautividades, maldiciones, dolencias. El que trae dolor en su cuerpo, créale y póngase su mano donde le duele y dígale: Señor, la promesa me la diste tú, no me la dio el hombre. Y yo en el nombre de Jesús echo fuera el dolor. En el nombre de Jesús echo fuera la enfermedad. En el nombre de Jesús reprendo pobrezas, desempleos, aflicciones. En el nombre de Jesús, en esas manos de poder pongo a nuestros hijos, nuestras finanzas. En el nombre de Jesús hemos encomendado este alto desierto. En el nombre de Jesús he encomendado esta congregación. Y el poder de Dios los está haciendo vencedores. Señor Jesús, extiende esa mano de poder, Padre, y guíalos, sánalos, libértalos, bendícelos, porque el cuerpo de Cristo será grandemente bendecido. No dude ni vea con ojos carnales, sino abra esos ojos espirituales y extienda su mano, que la bendición viene para el que cree, para el que ha entendido que el Señor está aquí, para el que ha entendido que Él es grande, que Él es poderoso. En el nombre de Jesús bendigo la vida de cada uno de tus hijos. Así también, Señor, todo aquel
que nos ve, los escucha. Todo aquel que no se ha arrepentido, que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, en este momento pido, Señor, entres a mi vida. Te ruego que perdones mis pecados y confieso con mi boca que tú eres el Señor de mi vida y que Dios te levantó de entre los muertos. Ahora te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Amén y amén.